Este video tutorial sobre Write va a consistir en crear un documento, como podéis ver en una carta. Para ello vamos a darle formato, alineación, interlineado, sangría, además de añadirle algunos complementos más, como por ejemplo la letra per cápita. Para ello, como podéis ver, este documento sin modificar es un documento bastante denso, bastante pobre, no nos diría apenas nada, es un poco difícil de digerir y para ello vamos a darle una alineación. ¿En qué consiste la alineación? La alineación consiste en poner hacia un lado todo el documento, lo podemos poner centrado, lo podemos poner alineado a la derecha y lo podemos poner justificado. Para que lo entendáis mejor vamos a hacerlo visualmente. Pulsaremos Control E y seleccionamos todo el documento. Nos vamos a la parte superior y aquí donde vemos tres rayitas en las maneras que podemos alinearlo. Alineado hacia la izquierda, centrado, alineado hacia la derecha y justificado. Vamos a quedar el documento justificado. Pulsaremos y directamente se nos vuelve a poner el documento tal cual. Si queremos hacerlo solamente por partes, por ejemplo, que la fecha sea centrada, también se puede hacer. No es necesario que sea todo el documento. Incluso una palabra también podríamos ponerla centrada. Yo quiero ponerlo justificado, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué. Por ejemplo, para que el documento no se vea tan lineal, lo primero que vamos a hacer es crearle sangrías. Sangrías en diferentes partes del texto. Por ejemplo, en Aravacas. En Aravaca podríamos crearle la sangría a través de la regla que tenemos encima del documento, arrastrando la regla, por ejemplo, hasta el 10 y ya tenemos movida la fecha hacia la alineación derecha. Pero si no queremos hacerlo a través de la regla, podremos seleccionar la fecha, botón derecho, párrafo y tenemos lo que es la sangría. Por ejemplo, vamos a poner que sea a 2 centímetros del texto, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, también podemos poner de qué tamaño queremos que sean los espaciados. Por ejemplo, vamos a poner de 0,10 centímetros. Y aquí tenemos un interlineado. El interlineado, ¿vale? Es la separación entre una frase y otra. Podemos tener un interlineado de 1,5 líneas, doble, proporcional, con mínimo, inicial y fijo. Yo en este caso lo voy a crear doble para que vosotros lo veáis. Le daremos a doble y ya aceptaremos. Como podéis ver, no es lo mismo la separación que hay desde Aravaca hasta la librería que la separación que hay entre librería y nombre. Si yo cojo este párrafo y vuelvo a crear el interlineado, por ejemplo, doble, y le damos a aceptar, como podéis ver, tengo la separación entre palabra y palabra de doble enter. Esto es una manera. Vamos a ponerle el mismo interlineado, ¿vale? Para hacer la carta, porque va a quedar más bonito. Otra manera de llevar la fecha hacia la alineación derecha y que el documento esté justificado es dándole a la tabulación. La tabulación se encuentra en el teclado, tenemos el bloqueo de mayúsculas, pues justamente la tecla superior, que consiste en dos flechas, una para cada dirección. Pulsaremos ahí tantas veces hasta que estemos a gusto en el lugar que nos ha quedado la fecha. Haremos lo mismo con librería, dirección, teléfono, localidad y provincia. Esto podemos hacerlo con sangría
o como lo explicar con tabulación. Si lo hacemos con sangría es una manera mejor de que quede el documento y quedará siempre más... Las palabras no quedarán más desordenadas que si lo haces con tabulación. Entonces vamos a poner que lo queremos, por ejemplo, a 11, bueno, a 10 centímetros y le damos a aceptar. Como veis, también lo tenemos situado en la parte derecha. Estimado señor, también vamos a moverlo con sangría, pero en este caso lo vamos a hacer con la regla. Lo vamos a mover, por ejemplo, hasta el 3. Esta primera línea, si yo quisiese hacerlo que se moviese todo el párrafo, selecciono el párrafo y muevo los dos directamente. Pero como únicamente quiero mover la primera línea, me posiciono delante de la primera palabra de la línea y con la parte de arriba de la regla muevo hacia donde quiero que se mueva la línea. En este caso vamos a seguirlo haciendo. Como podéis ver, es hasta donde yo quiera que la línea se mueva. Ahí. O mira, esta la vamos a poner un poquito más. Pero como veis, podemos modificarlo como queramos. Podemos darle el punto que a nosotros nos guste. Le vamos a dar aquí al botón derecho también. Y esto, como son cuatro palabras de distinta línea, para que queden acordes y justificadas, vamos a hacerlo a través de la sangría, pero metiéndonos en botón derecho y párrafo. Y le vamos a poner que esté a 10 también. Y le daremos a aceptar. Ya la tenemos en la derecha también. Ahora podemos crearles también un borde. ¿Cómo vamos a crearle un borde? Pues mira, vamos a crearlo a la librería, a la dirección, al teléfono, a la localidad y a la provincia. Vamos a seleccionar, botón derecho, párrafo y borde. Y ahora vamos a elegir que esté el borde por las 4 zonas. La misma línea, pero mira, aquí vamos a subir para que se note más lo negrito. También podemos poner letras capitulares, que ahora vamos a ver cómo se pone, para que vosotros sepáis cómo hacerlo. Y esquema y numeración, ¿vale? Y también podemos ponerle un fondo. Primero vamos a hacer el borde, ¿vale? Ya lo tenemos y le vamos a dar a aceptar. Como veis, ya tenemos el borde creado. Vamos a bajar un poco más la palabra asunto. Veis que el documento va variando de tener toda una lista de palabras que a lo mejor no tenía tanto formato de carta. Estamos haciendo que se parezca o que tenga por lo menos una similitud a una carta, ¿no? Vale, pues volvemos. Ahora hemos dicho que queremos, por ejemplo, vamos a ponerle a la letra A una letra capital. Entonces, pulsamos botón derecho, párrafo, letras capitulares y mostrar letras capitulares. Y así quedaría la A. Podemos hacerle que ocupe 3 líneas, que ocupe 2, que ocupe 3, 4, la que nosotros queramos. En este caso vamos a dejarla solamente de 2. Podemos incluir un carácter, 2 caracteres, 3 caracteres, los caracteres que queramos. En este caso solamente queremos una letra capital. Entonces daremos a aceptar y ya está la letra capital. ¿Qué pasa? Que la letra, al ser solamente la palabra y debajo no lleva ninguna frase, se queda como si estuviese hecha. Voy a mostraros también, por ejemplo, la palabra en la N de nuestra, para que veáis vosotros, sinceramente, cómo sería o cómo se quedaría la letra.
Ya estamos metidas en la configuración, entonces daremos a mostrar letra capital y vamos a hacer que coja 3, por ejemplo, ¿vale? Y le daremos a aceptar. Como podéis ver, ahora sí que se nos crea la letra capital y es muchísimo más grande que la A que hemos hecho anteriormente de asunto. Esto es todo acerca de cómo crear un documento, ¿vale? También podemos hacer formato o limpiar un formato que esté preliminado. Daremos a limpiar formato y se nos quedaría, por ejemplo, esto de limpiar formato consiste, tú coges por ejemplo una carta que viene de internet y tú la quieres modificar, antes de modificar limpias el formato y realizas todos los cambios a través de la carta ya limpia del formato anterior. Eso es lo del formato. Pero estos son los pasos sobre cómo la alineación, ¿vale? Hemos visto la alineación, la interlineación, sangría y un poco de cómo podemos tabular la fecha hacia la alineación derecha. También hemos visto la letra capital sobre las páginas de Write.